Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, pues es un placer volver a estar aquí después de un par de semanas que por motivos personales no pudimos estar, pero ya estamos aquí con un tema nuevo, el cual vamos a tratar y que creo que es de suma importancia para todos aquellos que están emprendiendo un nuevo negocio o que ya tienen un negocio o que están pensando tener una sociedad con algún amigo, algún familiar. Pues entonces vamos a tratar ese tema y es los negocios y las sociedades mercantiles. ¿Qué hacer? El ABC de cada uno de ellos, así que con eso vamos a comenzar. No se lo pierdan. Vamos con lo que sigue. Vamos a comenzar primero por platicar qué pasa cuando tenemos esa necesidad, ese deseo o la meta de generar un negocio propio, de volvernos independientes, de ser nuestro propio jefe y ver cómo poco a poco va creciendo nuestro negocio. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros realizamos un negocio, alguna sociedad o emprendemos un nuevo proyecto, es muy importante, primero que nada, tener bien sentadas las bases. Cuando hablamos del ABC de qué hacer cuando tenemos una sociedad, estamos hablando de los pasos a seguir para no tener un conflicto posterior o para evitar el mayor riesgo posible, la mayor contingencia posible, porque sabemos que los juicios son caros. Sabemos que las demandas desgastan tiempo, esfuerzo, dinero y sobre todo va haciendo que se detrimente la relación entre las personas que son las implicadas dentro de las demandas, ya sean estas mercantiles o sean de carácter laboral, y por eso es que es muy importante poner atención en todos estos puntos que vamos a tratar y hagamos un checklist de lo que tenemos que hacer para poder tener un buen negocio establecido con buenas bases y sobre todo, obviamente, con el soporte legal que deben de tener, porque al final de cuentas el objetivo de este canal es siempre tener bien claro cuáles son los precedentes, los antecedentes o en su caso lo que se debe de hacer día a día, y no nada más con cuestiones especiales, sino con las cuestiones cotidianas que vivimos en cuanto a lo legal. Primero vamos a tratar lo que es cuando generamos un negocio o una sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, estructurar un plan de trabajo. Este plan de trabajo va a incluir en él, por supuesto, todas aquellas cuestiones en las cuales vamos a poner y a dividir los porcentajes cuando se tratan de 2 o más personas las que están incluidas dentro de este proyecto, y por supuesto sentar muy bien todas las condiciones y características que esta sociedad va a tener, a qué se va a dedicar, especificar muy bien cuál va a ser el objeto de nuestro negocio, de nuestro trabajo o nuestra empresa, porque de ello dependen una cascada de cuestiones jurídicas, fiscales, contables que se vienen obviamente al momento de constituir una sociedad, al momento de generar un negocio, para saber cómo darnos de alta ante las diversas instituciones a las que después de haber formalizado ya la sociedad o de haber generado el negocio o el trabajo, pues bueno, siguen después en cascada tanto el SAT como el IMSS, el Infonavit, en el caso de todos aquellos negocios en los que por supuesto se va a necesitar de trabajadores, y qué mejor que irlo haciendo paso a paso. Si nos encontramos en el supuesto en el que apenas estamos desarrollando esta idea, es bien importante establecer los puntos de qué es lo que nosotros queremos. Si queremos cierto porcentaje, ¿qué va a aportar cada uno de los socios a esta nueva sociedad? ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? Porque es muy importante hacer hincapié en los diversos tipos de sociedades mercantiles que obviamente existen en nuestra legislación y que por supuesto son las que nos va a dar las bases para saber hasta dónde llegan nuestros alcances, tanto en obligaciones como en derechos. Las que comúnmente pudiéramos decir que se manejan, pues son las SADCB, o conocidas como Sociedad Anónima de Capital Variable, y las SDRL, que vienen siendo las sociedades de responsabilidad limitada, entre otros tipos de sociedades que se manejan, pero vamos a hablar específicamente qué hacer y a qué le corresponde a cada una de estas. Así que vamos a lo que sigue.
Ahora vamos a hablar primero sobre las sociedades anónimas de capital variable y vamos a establecer primero que una sociedad anónima de capital variable es aquella en la que dos o más socios se juntan para generar un acta constitutiva que nos va a llevar a crear una empresa, un negocio o como ustedes quieran ponerle, un proyecto en el cual van a intervenir estas partes dependiendo el porcentaje que tengan en la responsabilidad y obviamente en los derechos dentro de la misma. Se tiene que establecer perfectamente bien delimitado cuál va a ser el objeto social de nuestro negocio, de nuestra empresa, para que así nosotros podamos encajar y poder hacer todas las actividades concernientes a lo que va a ser la materia base de nuestro negocio, de nuestro trabajo o bien de nuestro proyecto que estamos desarrollando para llegar a tener obviamente nuestra propia empresa. Y importantísimo señalarles que una vez que ya se tengan los porcentajes, que se decida quién va a ser el representante legal o administrador único de esta sociedad, también establecer, así como el objeto, el administrador, la durabilidad de quien va a ejercer el puesto de administrador único y hasta dónde van a estar sus alcances. Importante comentarles que sin importar que sean familiares, sean amigos o simplemente conocidos que se unieron para un fin mercantil, pues siempre todo se debe de dejar por escrito y obviamente debidamente notariado para que en algún momento, si llega a haber una discrepancia entre las partes, bueno, se tenga el soporte o el sustento bajo qué bases vamos a trabajar o lineamientos nos vamos a regir cuando se tratan de este tipo de sociedades. Ahora, hay que aclarar que las sociedades anónimas de capital variable no tienen un límite de ingreso en cuanto a las aportaciones de los socios hacia la constitución de la empresa. Sin embargo, también es muy importante señalarles que cuando estamos generando una empresa de este tipo, una SADCB, también estamos adquiriendo responsabilidades mayores, sin importar que tú como socio únicamente hayas aportado, por citar un ejemplo, la cantidad de $1,000,000 para dicha sociedad y que a ti te haya correspondido el 30% de la sociedad, pues al momento de haber alguna contingencia jurídica, ya sea por demanda laboral, ya sea por alguna demanda civil, por algún embargo que se realice, entre otras, la responsabilidad no va a recaer únicamente sobre la parte que tú aportaste, sino sobre el total de lo que en ese momento se esté reclamando. Y obviamente aquí, cuando ya intervienen cuestiones jurídicas donde se tenga que obligar a la sociedad a pagar, pues obviamente no nada más se va a pagar con el capital de la empresa, sino también los socios tendrán que adquirir dicha responsabilidad. Por eso es muy importante el asegurarnos de hasta dónde queremos tener estos alcances, y precisamente para evitar este tipo de cuestiones, aunque ya hayamos decidido que es una SADCB, entonces empezar con mayor razón a hacer este escalonamiento de al ABC para poder tener nuestra empresa en óptimas condiciones. Entonces ahora vamos con la siguiente. Vamos a hablar de lo que son las SDRL o sociedades de responsabilidad limitada. Básicamente todas las sociedades tienen la misma base, el definir el objeto, el definir quién va a administrar o representar nuestra empresa, el definir la partición de porcentajes de los socios y el aporte de capital, ya sea económico o en especie, que tenga cada uno de ellos. La base es la misma. Sin embargo, la diferencia entre una sociedad de responsabilidad limitada y una de capital variable radica precisamente en la palabra. La responsabilidad se limita únicamente al aporte que tú como socio vas a tener. Es decir, volvemos al supuesto en el que aportamos $1,000,000 por el 30% de nuestra empresa. Nosotros, cuando lleguemos a tener algún problema, o cuando nos lleguemos a tener alguna demanda, o cuando llegamos a tener algún embargo, tus bienes en lo personal van a quedar protegidos, porque tu responsabilidad se va a limitar al pago de $1,000,000, puesto que ese es tu aporte y tu responsabilidad se limita hasta esa cantidad.
Por supuesto que si económicamente dentro de la empresa no tienes ese aporte económico o no tienes cómo sustentar o solventar esa cantidad, pues obviamente ya se verá el tema de cubrirlo con tus bienes, pero siempre salvaguardando la parte en la cual tu responsabilidad se limita única y exclusivamente a la cantidad que tú como socio aportes. De igual manera, no importa si son entre parientes, si son entre cónyuges, si es entre amigos, conocidos o simplemente entre dos distintos tipos de negocios que deciden unirse para generar un negocio en común. Importante también para ambos tipos de sociedades, una vez que ya se crean y se llevan ante notario y están estipuladas todas y cada una, tanto de las acciones como de las características, como de las políticas que van a tener, de las reuniones y de cada vez que se vaya a tener que rendir un informe por parte del administrador único, pues importantísimo también el establecer y quedar de acuerdo con todos y cada uno de los puntos para que al momento de que el notario lo ratifique o ya le dé el valor notarial que tiene que tener, pues ya no tengan ustedes por ese lado ningún problema y ya ahí tendríamos la primera parte de lo que es constituir nuestro negocio. Ahora bien, si te encuentras en la posición en la que no tienes esta salvedad jurídica, pero ya tienes tu negocio, bueno, entonces aquí hay que hacerlo lo más pronto posible el poder llegar a un acuerdo si es que tienes socios. Si no los tienes, será otro proceso distinto que haremos y que próximamente vamos a estar hablando de cuando no tienes socios y cuando eres patrón único, cómo llevar tu negocio de una manera en la que pueda ser lo más estable, tanto administrativa, fiscal y económicamente y obviamente jurídicamente, para que corras el menor riesgo posible. Todas las personas que de alguna manera quieren generar un negocio, que de alguna manera quieren tener obviamente su propio ingreso, que quieren generar su propia economía y crecer y desarrollarse profesionalmente, lo que más desean es cuidar su patrimonio. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro patrimonio? No nada más es contabilizando los pesos y los centavos, es poniendo las bases firmes para poder construir un negocio que sea viable, redituable y por supuesto que esté completamente seguro. Y una vez después de haber definido qué tipo de sociedad vamos a generar, de haberla creado y haberla notariado debidamente, vamos a empezar a generar nuestro departamento de recursos humanos, que va a ser, además de todo, el pilar bajo el cual se va a sustentar nuestra empresa. Pues es muy importante recordar que dependiendo de cómo tengamos nosotros como patrones o como socios o como propietarios de un negocio nuestro ambiente laboral, es en la medida en la que nuestra empresa va a crecer y se va a desarrollar. Recordemos que tener trabajadores contentos es igual al desarrollo eficiente del trabajo que se les vaya a asignar. Ahora bien, dentro de esto nosotros debemos de tener en cuenta en un primer término y establecer cuáles van a ser los puestos que se van a otorgar, qué tipo de contratos vamos a realizarles a cada uno de estos puestos y por supuesto todo esto de la mano de un asesor jurídico de tu confianza, el cual deberá de decirte cuál es el tipo de contrato de los existentes dentro de la Ley Federal del Trabajo que obviamente te convienen. Una vez que esto se realice, podemos empezar a realizar la contratación de nuestro personal y por supuesto, en el caso de los que así lo hagan, evidentemente pues empezar a ir con las instituciones adecuadas como lo son el IMSS, el Infonavit, para empezar a darnos de alta y empezar a generar nuestro expediente y nuestro historial como patrones dentro de nuestro negocio. Esto nos va a ayudar, aunque todo lo veamos ahorita en números como un gasto, pero a la larga, a mediano plazo, incluso a corto plazo, esto nos va a ayudar a evitar una serie de contingencias a nivel laboral
que por supuesto pudiéramos llegar a tener en un momento determinado, así sea un solo trabajador el que tengamos dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre va a existir, y de lo que se trata esto es de minorizar ese riesgo, es de priorizar lo que realmente es importante para nosotros como empresarios o como futuros empresarios, para poder tener una organización bien establecida, una organización eficiente y por supuesto ir generando la mejor estrategia posible para nuestra empresa, para que ella vaya desarrollándose como debe de desarrollarse. Y pues bien, una vez que nosotros tengamos ya establecidos, fíjense bien cómo vamos de menos a más. Ya creamos la base de nuestra empresa, establecimos cómo y cuáles van a ser los parámetros y el objetivo de nuestra empresa y hacia dónde la queremos llevar. Después ya tenemos todo lo que va a ser la estructura y el pilar de lo que es nuestra empresa, que son el tener bien definida el área de recursos humanos de nuestra empresa, y obviamente a la par, porque no es más importante uno que el otro, es tener a la par una buena contabilidad. El contar, valga la redundancia de palabras, con un buen contador nos va a ayudar a generar una limpieza fiscal dentro de nuestra empresa, nos va a ayudar a no tener problemas, a evitarnos multas, a evitarnos recargos y a evitar posibles contingencias que pudieran presentarse, porque recordemos que el área contable y el área de recursos humanos en un momento se fusionan y van de la mano cuando se trata de los trabajadores, cuando hay que pagar los impuestos, el IMSS, el Infonavit, cuando hay que pagar finiquitos, cuando hay que pagar vacaciones, incluso cuando hay alguna contingencia de algún accidente o riesgo de trabajo. Todo esto está de la mano. Entonces no podemos descuidar dentro de nuestra empresa un aspecto por cubrir otro. No dejemos que un puesto sea más que otro, y no dejemos que una cosa sea mucho más importante que la otra. Todo dentro de una empresa es como un engranaje que debe de funcionar a la par para que nuestra empresa pueda crecer y desarrollarse de manera adecuada. Y si esto es así, podemos evitar el mayor riesgo de contingencias posibles y, por supuesto, generar una empresa que vaya prosperando poco a poco. Yo los espero la próxima semana para seguir hablando de más temas más interesantes, así que yo los dejo. No se olviden pasar por mis redes sociales, darle like, suscribirse al canal y seguimos aquí. Hasta la próxima.